Se le había dicho que los conjuntos se pueden escribir de dos formas. Extensión y comprensión. En el primero, se dijo que se escriben todos sus elementos, y en el segundo, una característica de esos elementos. Por ejemplo, tenemos el conjunto A y decimos A es igual a A, E, I, O, U. Aquí está en extensión. Pero este mismo se puede escribir ahora en comprensión. Cuando escribimos el conjunto A en comprensión, simplemente damos una característica de todos estos elementos. Entonces decimos X tal que X es una letra vocal. Es una letra vocal. Esas son las dos formas en que podemos escribir en conjunto. En la primera forma se dan a conocer todos los elementos del conjunto. Y en la segunda se da una característica que es propia a todos los elementos. Entonces, fíjese bien aquí. A, E, I, O, U, todos sabemos con las vocales. Entonces aquí decimos X tal que X es una letra vocal. Tampoco se puede decir X tal que X son las letras vocales. No, se dice en forma singular. Es una letra vocal. Otro ejemplo. Supongamos que tenemos el conjunto A igual. Decimos puntos suspensivos aquí por este lado izquierdo y escribimos negativo 5, negativo 4, negativo 3, negativo 2, negativo 1. Cerramos ahí. Entonces, si nos fijamos, estos números que tenemos aquí, todos son negativos. Si escribo punto suspensivo a la izquierda es porque esto puede continuar. Entonces, una característica de estos números es que es un número negativo. Entonces, ¿cuál sería la forma de escribir A en comprensión? Sería X tal que X es un número entero. Fíjese bien, es un número entero negativo. Negativo. Y aquí se cierra el conjunto. Entonces, recuerdo, extensión se escriben todos los elementos. Comprensión se escribe una característica de esos elementos. Ahora, hay otra situación que hay que saber manejar, es la siguiente. Cuando nos dan los símbolos siguientes, que son el símbolo mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Ok. Nos dan el conjunto C igual y nos dicen X tal que X pertenece a los naturales, X mayor que 5. Entonces usted tiene que aprender a leer esto. De hecho, ya saben manejar desigualdades, ustedes ya pueden leer este tipo de escritura. Lo vuelvo a repetir, X tal que X pertenece a los naturales, X mayor que 5. O sea, le pide que escriba todos los números que sean naturales mayores que 5. Entonces, ¿cómo quedaría escrito en extensión? Quedaría
6, 7, 8, 9 y puntos suspensivos. Tengo el conjunto D. Dice, X, tal que X, pertenece a Z menos, o sea, enteros negativos, coma, X menores que 0. ¿Y cuáles son los enteros negativos menores que 0? Los que están a la izquierda. Entonces decimos, mire, punto suspensivo. ¿Y quiénes están a la izquierda de 0? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Cierro, mire. De aquí para allá todos son menores que 0. Negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4. ¿Por qué los escribí negativos? Porque la condición dice X tal que X pertenece a los enteros negativos. Tenemos el conjunto A, en el cual nos dicen A es igual a X tal que X pertenece a N, coma, X mayores o iguales que 4. Cuando se dice mayor o igual que 4, incluye al 4. Entonces la respuesta queda así. A es igual, dice, X tal que X pertenece a los naturales, X, todos los valores mayores o iguales que 4. ¿Quién es igual a 4? Solamente el 4. ¿Y mayores que él? 5, 6, 7, 8 y puntos suspensivos. Entonces, lo que debemos entender es que cuando utilicemos el símbolo mayor o igual que o menor o igual que, el valor se incluye. Se incluye. Por ejemplo, B igual X tal que X pertenece a Z, X menor o igual que 2. Miren, X menor o igual que 2. Pero ¿quiénes son menores iguales que 2? Son todos los números que se encuentran a la izquierda de 2. Por ejemplo, fíjense en esta recta numérica. Aquí está 0, aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3, aquí aparece negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5 y sigue. Pero como la condición es que pertenezca a Z y que sea menor o igual que 2, entonces quiere decir menores o iguales. Menores quiere decir los que están a la izquierda. Entonces, ¿qué voy a escribir? B es igual. Mire, como dice que continúa, entonces escribo punto suspensivo y luego menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Porque lo incluye. Dice X menor o igual que 2. Cuando dice o igual, tengo que incluir a ese valor. 2 en este caso. Otro ejemplo. C igual a X tal que X pertenece a N, X mayor que 10. En este caso solo dice mayor que 10, no incluye a 10. Por lo tanto va a ser X C igual a 11, 12, 13, puntos suspensivos. En cambio, si dijera C igual X tal que X pertenece a N,
x mayor o igual que 10, entonces incluye a 10. Aquí no lo incluye, pero aquí sí lo incluye. Entonces C es igual, y digo 10, 11, 12, 13 y punto suspensivo. Esta es la forma para que manejemos bien la simbología. Cuando dice solamente mayor que o menor que, el valor no se incluye. Pero si dice mayor o igual o menor o igual, entonces el valor va incluido. Ejemplo B. Igual. X tal que X pertenece a N. Cuando nos dan un tipo de expresión, como en este caso, que son tipos de desigualdades, se lee comenzando por este lado y después hacia el otro lado. O sea, primero por la izquierda, después por la derecha. Entonces usted debe leer así: X tal que X pertenece a los naturales. Valores que le están pidiendo mayores que 5, pero menores o iguales que 9. Tome este como el extremo inferior y este como el superior. Entonces, ¿cómo quedaría el conjunto de escrito en extensión? Le vuelvo a leer: valores de X mayores que 5 y menores o iguales que 9. Entonces, ¿quiénes son mayores que 5? 6, 7, 8, 9. Mire, estos son sus elementos. ¿Por qué? Le dice todos los valores mayores que 5. 6, 7, 8, 9. Y menores o iguales, solamente el 9. Entonces, estos son los únicos valores que quedan comprendidos entre esta desigualdad que he escrito en la parte de arriba. Por ejemplo, en el conjunto E, X, tal que X, pertenece a Z, negativo 2, menor o igual que X, menor o igual que 5. Así se lee. Ahora, ¿cómo va a quedar este conjunto escrito en extensión? Volvemos a leer: todos los valores mayores o iguales que negativo 2 y menores que 5. Entonces, como dicen mayores o iguales que negativo 2, incluyo a negativo 2. ¿Y quiénes son mayores? Negativo 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nos detenemos aquí porque dice menores que 5. O sea, 5 no se incluye. Entonces, los valores que están comprendidos entre negativo 2 y positivo 5 serían negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2, 3, 4. Miren, conjunto M igual X tal que X pertenece a Z. Tenemos negativo 3, en este caso, tanto ambos extremos se incluyen, porque aquí dice mayor o igual que negativo 3 y menores o iguales que 4. Así se lee. O sea que tengo que incluir al negativo 3 y al positivo 4. No se ubica usted bien en estos valores. Auxíliese de la recta numérica. Mire, aquí tiene la recta numérica. Aquí está 0. Aquí sigue 1, 2, 3, 4. Voy a la izquierda. Negativo 1, negativo 2, negativo 3. Mire, estos son los valores que le pide este conjunto. Entonces, por lo tanto, la respuesta M es igual a ¿qué?
se va a incluir el negativo 3 y se va a incluir el 4 y todos los que están contenidos entre ellos. Entonces la respuesta es negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2, 3, 4. Si dijera, por ejemplo, m igual x tal que x pertenece a z, coma, y estuviera escrito de esta forma la expresión, entonces ahí le da a entender siempre los valores entre negativo 3 y positivo 4, pero sin incluirlos a ellos. Ellos ya no van. Entonces, ¿cómo queda la respuesta? Quedaría a partir desde el 2 hasta el 3. Entonces, la respuesta sería negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2, 3. Entonces recuerden, si el símbolo aparece sobre él, esta línea indica que estos valores que están en los extremos se incluyen. Si no aparece esa línea, entonces estos dos valores quedan excluidos. Y estas serían las respuestas que se manejan cuando se da este tipo de simbología. Entonces, explico. A igual x tal que x pertenece a z, x mayor que menos 2. Como dice, todos los valores mayores que negativo 2, entonces escribimos a es igual a negativo 1, 0, 1, 2, puntos suspensivos. Dice mayores que negativo 2. Cuando dice mayores, vea hacia la derecha, y cuando diga menor, vea a su izquierda. Por ejemplo, b igual x tal que x pertenece a n. X menores que 5. Mire, aquí le dice, primera condición, que el número debe pertenecer a los naturales. Y la siguiente, deben ser menores que 5. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cuáles son los números menores que 5? Son 4, 3, 2, 1 y 0. Mire, 0, 1, 2, 3, 4. Y aquí queda la respuesta de este conjunto. Mire, entonces, la parte de este conjunto aquí está escrita en comprensión y está en extensión. Como les dije, en extensión se dan los elementos. Vea aquí donde estoy señalando. Y en comprensión se da una característica de esos elementos. Por ejemplo, en el conjunto C, igual x tal que x pertenece a n, x mayores o iguales que 1. Mire, en este caso nos está dando a entender que debemos incluir a 1 porque dice mayor o igual que 1. Entonces C va a ser igual a 1, 2, 3, 4 puntos suspensivos. Conjunto K. X tal que x pertenece a z más, x menor que 0. Dice, x tal que x debe pertenecer a los enteros positivos. Condición, x es menor que 0. Entonces, si usted se fija en la recta numérica, ¿quiénes son menores que 0? Aquí está 0. ¿sí? ¿Quiénes son menores que 0? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y esto continúa aquí. Entonces, como me pide que sea un entero positivo, mire, aquí está la condición, entero positivo, y que sea menor que 0, y ninguno es negativo, entonces decimos K es igual vacío. Esa es la respuesta. K igual vacío. Porque todos los elementos que son menores que 0, ninguno de ellos es positivo. Y aquí dice Z más. Cuando dice Z más, pide enteros positivos y no hay ninguno. Entonces, por lo tanto, la respuesta de K es igual vacío.
f igual a x tal que x pertenece a z. Menos 5 jóvenes, se lee x tal que x pertenece a z. ¿Cuál es la condición? Sean todos los valores mayores o iguales que negativo 5 y menores que 2. Entonces, ya le dije, si no encuentra rápidamente esos valores, auxíliese de una recta numérica. Y si no, pues usted ya diga de una sola vez lo siguiente. Negativo 5 porque lo incluye y los mayores de él. Negativo 4, negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0 y 1. Aquí me detengo porque dice menores que 2. ¿Y quiénes son menores que 2? 1, 0 y todos los que están aquí. Entonces, lo que vuelvo a repetir es que si aparece este símbolo, esta línea, el valor se incluye. Si no lleva, no se incluye. Mira, no lo incluía el 2. Por ejemplo, en k igual x tal que x pertenece a n. Vamos a ir con n y escribimos 6 ¿Cómo leeríamos en ese tipo de ejemplo? Diríamos x tal que x pertenece a los naturales. Todos los valores que sean mayores que 6 y menores que 10, pero no incluimos los extremos. Entonces, ¿qué números tienen esa condición? Entre los números que tienen esa condición son 7, 8, 9. Miren, ¿quiénes son mayores que 6? 7, 8, 9. ¿Quiénes son menores que 10? 9, 8, 7. Entonces, estos tres cumplen esta condición que está dada aquí en este conjunto. Esta tarea es para el lunes 25 de este mes. Me van a entregar esto, escribir estos dos conjuntos en comprensión. Ya saben, tienen que dar una característica correspondiente al conjunto A y otra propia del conjunto B. Y en el siguiente ejercicio es escribirlo en extensión con las condiciones que están aquí. En esta condición es todos los valores mayores o iguales que 3 y aquí los valores mayores o iguales que negativo 5 y menores que 10. Disculpen, menores que 0. Ahora, recuerden, estas tareas ustedes me las van a enviar, ya saben, a qué números. No se olviden de entregar esas tareas. Sean puntuales. Chequen.